Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, bueno, hoy con una charla virtual, ¿sí? En el marco de esta cuarentena, una charla especial, ¿sí? Pero por suerte una vez más con la Feria del Libro de Historia de la Ciudad de Buenos Aires de la Junta Central de Estudios Históricos. ¿Sí? La Junta Central fue la que me pidió para hoy dar una charla acerca de mi obra bibliográfica, de mis trabajos publicados, eh, que son unos cuantos, así que bueno, vamos a empezar. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonel Contreras, y yo soy licenciado en Historia, me dedico a la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Me recibí en el año 1999 en la Universidad del Salvador y ese mismo año realicé un muy interesante curso de historia de la ciudad que daba el profesor Diego del Pino. Y a partir de ese momento me aboqué de lleno a la historia de la ciudad. Ese mismo año yo me encontraba muy interesado en concretar una investigación acerca de la vida del famoso asesino Cayetano Santos Godino, alias el Petiso Orejudo. Y el curso realizado con Diego me permitió poder armar, tener todo el contexto que la verdad desconocía. En la facultad no te enseñan historia de la ciudad de Buenos Aires y yo tenía un desconocimiento total acerca del tema. Por ejemplo, se nombraban nombres antiguos de calles y yo no sabía cuáles eran, con lo cual empecé a frecuentar el Instituto Histórico, fui a la biblioteca, al archivo, las primeras veces que consulté planos. Cuando tuve todo llamado el contexto, di con el Archivo General de Tribunales, donde tienen el legajo de 5 cuerpos con el caso Cayetano Santos Godino, y así esto se pudo volcar en un libro, ¿sí? Que fue Orejas Aladas, la leyenda del Petiso Orejudo, publicado en el año 2000 en una edición mía, de autor, por editorial de Duncan. A mi entender, es la biografía más completa que hay sobre el Petiso Orejudo, que después fue reeditada, ¿sí? Por Ediciones Turísticas de Mario Banchik, con el nombre La leyenda del Petiso Orejudo en un formato pocket, que quizás ustedes conozcan más que el otro porque es más conocido y a su vez tuvo varias ediciones. A partir de que yo empecé a trabajar con temas de historia de la ciudad, me metí cada vez más, y de hecho hoy prácticamente ya me especializo, no es lo único que hago, no estoy exclusivo de historia de la ciudad, pero casi. Y me puse a escribir una breve historia de la ciudad de Buenos Aires, que fue muy bien auspiciada por el profesor Diego del Pino, que incluso escribió el prólogo. Y yo en el año 2002 empecé a trabajar con Mario Banchik en Ediciones Turísticas. Diego propuso la publicación de este libro, que es una muy sencilla historia, muy breve historia, bien como se llama Buenos Aires, la ciudad breve historia de nuestra ciudad, que salió publicada en el año 2004. Ese mismo año yo empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad, en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural, que en ese momento dirigía como secretaria general la licenciada Leticia Madonese. Desde hace un tiempo, año 2004-2005, yo estaba trabajando con un tema que empezó casi como un hobby, una cuestión de un gusto por las estadísticas, que tenía que ver con cuáles habían sido los edificios y las construcciones más altas en la ciudad de Buenos Aires a lo largo del tiempo. Tema que hoy por ahí ustedes dirán, bueno, hay mucho material en internet. En ese momento no había absolutamente nada, ¿sí? Y no estaba esto establecido como que está ahora, tal edificio fue el más alto, hasta después vino esto. No estaba tan claro. Salvo el Palacio Barolo, el edificio Cábana, que siempre se hablaba de eso, fuera de eso no estaba. Y así fue como que empecé a trabajar cada vez más, esto que empezó como un hobby y terminó dando origen a un libro que yo lo propuse a la comisión. Leticia Madonese lo aceptó y fue el libro número 15 de la colección Temas de Patrimonio, Rascacielos Porteños, Historia de la Edificación en Altura en Buenos Aires, ¿sí? Que fue uno
uno de los, si no el que más se vendió, más rápidamente se agotó. ¿Sí? Yo me acuerdo que trabajaba en la comisión, ese libro salió publicado en enero de 2006, y ahí hay un montón de historias que tienen que ver con estos edificios, ¿sí? Palacio Barolo, el Cábana, el Alas, ¿sí? El Comega, la Torre Espacial, el Congreso Nacional, etc. Ese mismo año, dentro del marco de otra colección de la Comisión para la Preservación, Cuadernos Educativos, salió uno dedicado al barrio de Flores, que cumplía 200 años de la creación del curato, ¿sí? En el año 1806. Y también el libro se dedicó al cementerio de Flores, muy especialmente. Tiene buena parte, la mitad del libro está dedicada al cementerio. No soy el único autor de este libro, sé que se llama Flores 200 años, barrio y cementerio. En el año 2006, la Comisión para la Preservación del Patrimonio trabajó mucho con el tema cementerios y rituales de la muerte. De hecho, sacó 2 libros con la colección Temas de Patrimonio. Y a fines de ese año editamos este libro, del cual yo soy uno de los 4 autores que tiene. Entre otros también está la licenciada Maronesi. Ese mismo año, Ediciones Turísticas publicó un tema que venía trabajando desde hacía varios años, ¿sí? Que era lo que tenía que ver con mitos y leyendas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Chequear la bibliografía, ver quiénes hacían alusión a distintas leyendas, mitos, incluso en un capítulo dedicado a leyendas urbanas, y tratar con cierto rigor histórico poder probar qué leyendas aparecían en los distintos libros, los autores le daban cabida. Y así salió Buenos Aires, Leyendas Porteñas, de Ediciones Turísticas. En 2007, con la arquitecta Nora Kach, publicamos en la Comisión de Patrimonio otro libro de la serie Cuadernos Educativos, ¿sí? Buenos Aires y el transporte, ¿sí? Con una muy breve síntesis de la historia del transporte en Buenos Aires, que incluso fue muy bien recibida por el Ministerio de Educación de la ciudad en ese momento, que dijo que era muy valioso para niños y adolescentes y que quiso o intentó mandarlo, no sé qué habrá pasado finalmente, a las escuelas en ese momento. Una muy breve síntesis, ¿sí? Es un libro de pocas páginas, de donde está la historia del transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo en nuestra ciudad. Uno puede rastrear rápidamente la historia de los tranvías, de los subtes, de los colectivos, de los trenes. Buenos Aires y el transporte. Por esa época, ¿sí? Me empecé a preocupar por el tema de la ubicación de las canchas de fútbol en nuestra ciudad. ¿Sí? Ustedes saben que Buenos Aires es la ciudad del mundo que tiene más estadios de fútbol, 18, y hablamos de clubes profesionales, ¿no? Que militan en AFA, 59 contando toda el AMBA completa. Yo me aboqué solamente, por supuesto, a los límites de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y estando en Montevideo surgió esta idea, ¿sí? Viendo cómo se descubría, entre comillas, el arco donde se había convertido el primer gol en la historia de los mundiales de fútbol, en una cancha hoy desaparecida, ¿sí? La cancha de Peñarol en Pocitos. Habían podido, yo estando en Montevideo, me entero la noticia, hacía poco habían podido determinar dónde estaba ese arco, ¿sí? Con lo cual no se tenía hasta ese momento la precisión de la ubicación, de la orientación exacta, ¿no? De la cancha. Y yo dije, bueno, en Buenos Aires tenemos más información, ¿sí? Tenemos fotos aéreas de la década del 20, tenemos planos, y en algún momento esto hay que hacerlo cuanto antes, porque a medida que pasa el tiempo se va perdiendo, ¿sí? la capacidad de poder hacerlo. Y así fue que hice el relevamiento de todos los estadios que hubo en nuestra ciudad, desde 1867, cuando se juega el primer partido de fútbol, hasta el presente, como bien se llama, Buenos Aires Fútbol, la primera edición, de Editorial Duncan, editada por mí, edición de autor. Clubes, canchas y estadios en la capital federal desde 1867 al presente, que después fue reeditada por Ediciones Olmo, ¿sí? Por Editorial Olmo, ¿sí? Y vuelta a editar una segunda edición que quizás es más conocida, ¿sí? La tapa. 2 ediciones apaisadas y muy bien ilustradas que fueron bastante
o muy bien recibidas por el público. Bueno, al margen de mi actividad como historiador, como investigador, yo también soy profesor, trabajo como profesor, doy clases, cursos de historia de la ciudad, y para tener guías de mis clases, yo siempre armaba cronologías de historia de la ciudad. Llegó un momento, cada vez le agregaba más, y que dije, esto bien podría ser un libro. Y empecé a escribir un libro, una cronología, que derivó en esto, Historia Cronológica de la Ciudad de Buenos Aires. Un libro de 500 páginas, de 500, casi 500 páginas, de 480 y pico de páginas, que es la cronología, a mi entender, más completa que hay de la Ciudad de Buenos Aires desde 1536 hasta el 2014. ¿Sí? Información que sale incluso de fuentes directas, ¿sí? De diarios, de planos, de memorias municipales, ¿sí? Acuerdos del Cabildo con los que trabajé. Aquí está, no es la primera cronología que hubo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, pero a mi entender es la más completa. Casi le puse historia cronológica porque se puede leer de corrido. Bueno, ese mismo año, 2014, publicó un nuevo libro sobre el Petit Orejudo. Petit Orejudo, documento final, ¿sí? Acerca de un caso puntual, ¿sí? Uno que tenía que ver con mi familia. ¿Sí? Una de las supuestas víctimas del Petit Orejudo, Arturo La Aurora, era familiar de mi abuela. Me aboqué a esa historia, me metí de lleno en esa historia familiar, y digo supuesta víctima porque aquí lo que aparece es mi hipótesis de que el Petit Orejudo no fue el asesino de Arturo La Aurora. Este libro también fue muy bien recibido por los medios, ¿sí? Salieron varias notas, ¿sí? En Perfil, recuerdo una muy especial, ¿sí? Y ese mismo año, ¿sí? Mi último libro fue Mercados de Buenos Aires, en conjunto con Graciela Aguilar y Mónica Sanjurjo, ¿sí? El relevamiento de todos los mercados de abasto, ¿sí? Que hubo en nuestra ciudad. Un total de 200 y pico, no me acuerdo de la cifra exacta, ¿sí? También de Olmo Ediciones, con muy buenas fotografías y muy buen material, que en lo particular trabajé con las memorias municipales casi exclusivamente. Hoy por hoy me encuentro abocado en un libro que va a ser publicado prontamente, esperemos el año que viene. Buenos Aires tiene barrio, con un socio, Víctor Covielo, esperamos, en la historia de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que pueda darse a conocer en los próximos días, en los próximos meses, perdón. Así que bueno, y no hablo de mi trabajo en la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, la Gerencia Operativa de Patrimonio, y en la antes Dirección General de Patrimonio, Instituto Histórico. Ahí publicamos los mapas de la memoria, la revista El Observador Porteño, revista digital, ¿sí? Y otros tantos planos como Buenos Aires y el fútbol. Lo mismo en la Comisión de Patrimonio, ¿sí? Con la guía de cementerios, entre otros trabajos que han sido publicados. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla, les agradezco mucho por haberme escuchado y esperemos que la próxima pueda ser presencial, ¿sí? Esta charla, y nos podamos ver las caras. Muchas gracias.